El secreto del amuleto, después de regresar del trabajo, comenzaron extraños acontecimientos que lo cambiaron todo. Mi nombre es Sergio y nunca hubiera pensado que mi vida podría cambiar tan dramáticamente. Todo empezó hace unas semanas cuando mi esposa Esmeralda empezó a llegar tarde del trabajo. Al principio no le di ninguna importancia a esto, pensé, estoy atrapado en el trabajo, le pasa a todo el mundo. Pero aparecieron pequeñas rarezas en su comportamiento. De repente se quedaba en silencio en medio de una conversación, su mirada se volvía vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Empezó a decir frases misteriosas, como si citara algo antiguo, desconocido para mí. Este nuevo comportamiento suyo quedó grabado en mi mente y no podía ignorarlo. Ella se volvió diferente. Pero cuanto más intentaba comprender lo que le estaba pasando, más me perdía. Una noche, cuando Esmeralda regresó del trabajo más tarde de lo habitual, parecía aún más cansada que de costumbre. Casi inmediatamente se fue a la cama, sin siquiera cambiarse de ropa. Me senté a su lado, tratando de entender lo que estaba pasando. Se hizo el silencio en la habitación, roto solo por su sueño medido. Y entonces, a través de la tela de su camisa, noté algo extraño, una fina cadena plateada que brillaba levemente a la luz de las farolas que entraban por la ventana. Levanté con cuidado el borde de su cuello y vi el amuleto. No se trataba de una decoración cualquiera, demasiado antigua, demasiado ajena a nuestro tiempo. En el centro colgaba una piedra tan negra como la noche misma, decorada con antiguos símbolos tallados. Estaba enmarcado en un marco plateado que parecía tener cientos de años. Nunca antes había visto a Esmeralda usar algo así. Este amuleto no era su estilo. Conocía todas sus joyas, sencillas, modernas, regalos para aniversarios y días festivos. Pero este, parecía extraño. Esto me alertó inmediatamente. A la mañana siguiente, tan pronto como se presentó la oportunidad, le pregunté al respecto. Pero ella, sin prestar especial atención a mis palabras, lo rechazó con indiferencia. Oh, es solo una cosa vieja. La encontré en el trabajo. Parecía interesante. Había algo extraño en su voz. Parecía indiferente, como si ella estuviera hablando de algo sin importancia, pero eso no era propio de ella. La conocía demasiado bien, siempre estaba atenta, siempre escogía sus palabras con cuidado, especialmente cuando se trataba de algo personal. Ese tono, esa indiferencia, como si ya no fuera la mujer que yo sabía que era. Cada día ella se volvía más y más distante. Su sonrisa desapareció cuando regresó a casa. Pasaba más tiempo sola y a menudo salía a caminar a altas horas de la noche, sin anunciar a dónde iba. A veces intentaba hablar con ella sobre nuestra vida diaria, pero ella se limitaba a sentir, como si sus pensamientos estuvieran lejos de mí. Algo extraño apareció en su mirada, como si ella no estuviera aquí, no conmigo, sino en algún lugar de otro mundo. Con el tiempo, comencé a notar que era el amuleto el que estaba asociado con sus cambios. Casi nunca se lo quitaba, ni siquiera mientras dormía. A veces la vi. Inconscientemente tira de la cadena, como si algo dentro de ella la obligara a girar hacia este objeto. Parecía que esta piedra no era solo una decoración, parecía tener su propia voluntad, una especie de fuerza oscura que gradualmente absorbió a Esmeralda. Sus ojos se nublaron, sus manos temblaban y cada vez parecía más una sombra de la mujer que amaba. Un día, cuando ella se fue a trabajar, decidí estudiar este amuleto. Me senté frente a la computadora, tratando de encontrar al menos algo de información sobre tales artefactos. Todo lo que encontré fueron recordatorios de viejas maldiciones asociadas con artefactos antiguos. Me encontré con una leyenda sobre una piedra que podía influir en la mente y el alma de su propietario. Cuanto más tiempo la llevaba una persona, más lo controlaba la piedra. Esta piedra le quitó parte de la vida a una persona, reemplazando lentamente su esencia por algo extraño, antiguo, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Me di cuenta de que este amuleto no era solo una cosita, no solo una decoración antigua. Estaba vivo, se alimentaba de su fuerza vital, absorbiéndola lenta pero seguramente. Una noche, cuando Esmeralda volvió tarde otra vez, sentí que no podía soportarlo más. Todo hervía dentro de mí, miedo, ansiedad, desesperación. Ya no era la misma persona que había sido antes. Era como si algo le hubiera robado la luz. No podía ignorarlo más. Nos sentamos en la cocina y el silencio se hizo insoportable. Me levanté bruscamente, y mirándola directamente a los ojos, le pregunté. «Esmeralda, ¿qué pasa?» «Ya no te reconozco». «¿Este amuleto, qué te hace?» Ella se estremeció, como si mis palabras la hubieran arrancado de algún extraño trance. Lentamente giró la cabeza y me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Sus ojos eran fríos, sin vida, como un espejo que reflejara el vacío.
Es solo una cosa, Sergio. ¿Por qué sospechas tanto? Su voz sonaba tan distante, como si estuviera hablando con alguien a quien no conocía en absoluto. En ese momento me di cuenta de que algo realmente se había apoderado de una parte de su alma. Ya no podía permanecer en silencio. ¿Ya no eres el mismo de antes? ¿Lo que le pasó? ¿Este amuleto lo es? Había desesperación en mi voz que ya no podía ocultar. Se quedó helada sin decir una palabra, como si algo dentro de ella estuviera luchando contra mi verdad. Su mano subió lentamente hasta su cuello y sus dedos tocaron con cuidado el amuleto. Se lo quitó, apretándolo en su palma, como si estuviera tratando de protegerse de algo terrible. Una sombra de tristeza cruzó por su rostro, como si la verdadera Esmeralda hubiera regresado por un momento. «Ya no me lo puedo quitar». «No me deja ir, Sergio». Su voz se convirtió en un susurro, lleno de miedo y desesperanza. Vi cómo sus dedos, agarrando el amuleto, temblaban, como si intentara deshacerse de él, pero ella misma no podía hacerlo. «¿Qué quieres decir?». Me acerqué, tratando de entender. Pero ella solo apretó el amuleto con más fuerza, como si se le estuviera clavando en la mano. «Pensé que era solo una decoración», susurró, casi en silencio. «Pero todos los días siento que me está quitando algo. Es como si mi vida ya no me perteneciera». «No lo entiendes, Sergio, intenté quitármelo antes, pero no puedo, algo dentro de mí no me permite hacerlo. Este amuleto toma una parte de mí, y cuanto más lo uso, menos queda de quien era». Sus palabras me golpearon como golpes. Entendí que algo malo había entrado en nuestras vidas y no iba a soltarlo. Pero no sabía cómo afrontarlo. Mi mente estaba corriendo con pensamientos sobre cómo liberarla, pero todo lo que podía hacer en ese momento era tomar sus manos, tratando de recuperar al menos una parte de la Esmeralda que conocía. «Encontraremos una manera de deshacernos de esto», dije, tratando de recuperar la confianza. «Podemos manejarlo juntos. No dejaré que nada nos destruya». Estas palabras me traspasaron como un cuchillo. Me di cuenta de que no solo nos estamos perdiendo unos a otros. La estoy perdiendo para siempre. Había una lucha en sus ojos. Esmeralda estaba luchando con algo oscuro que vivía en este amuleto. Era más que una simple decoración, más que una maldición. Él la agarró. «Esmeralda, debo ayudarte. Tenemos que deshacernos de él antes de que sea demasiado tarde», me tembló la voz. Lo sentí deslizarse entre mis dedos como arena que ya no se podía sostener. «No es tan simple», susurró, casi sin vida. Su voz era apagada, como una sombra de lo que solía ser. «El amuleto da fuerza, pero también requiere algo a cambio». Pensé que era solo una baratija. Pero tan pronto como me lo puse, algo dentro de mí cambió. La abracé, tratando de devolverle al menos un poco de la calidez que alguna vez hubo en ella. Pero su cuerpo parecía frío como el hielo y sentí que esta maldición estaba drenando su vida. Su corazón latía junto al mío, pero la sensación de que había un muro entre nosotros se hizo cada vez más clara. Estaba cerca, pero infinitamente lejos. «No entiendo por qué necesitas esto», susurré, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí cada vez más. «Podemos encontrar una salida. Hay gente que entiende esas cosas. Expertos, libros. Haré cualquier cosa para recuperarte». Ella se apartó, mirándome con ojos llenos de dolor. Quería protegernos. Pensé que podría manejarlo, pero este amuleto da algo. Me siento más fuerte, pero al mismo tiempo me pierdo. Se tocó el cuello, donde aún quedaba la fina cadena. «Cuanto más lo uso, menos de mí queda». «Pero no me lo puedo quitar, Sergio». «Lo intenté. Es como una trampa. Él no me dejará ir». Sus palabras sonaron como una frase y sentí que el tiempo se estaba derritiendo para nosotros. Era imposible ver a la persona que amaba con todo mi corazón desaparecer ante mis ojos. No era solo un amuleto, era una entidad antigua y sedienta. Y ella lo eligió. «Esmeralda, no podemos simplemente rendirnos», se escuchó en mi voz un intento desesperado de resistencia. «Encontraremos una manera. Algo debería ayudar». Cerró los ojos y susurró. «Cada día me debilito y él se fortalece. Es como si hubiera dos partes dentro de mí, y una de ellas estuviera desapareciendo lentamente, dando paso a él». «¿A quién?». Estaba desconcertado, sin entender del todo lo que quería decir él. Abrió los ojos y una expresión de horror apareció en su rostro. «No sé. Pero algo vive en este amuleto, Sergio. Algo antiguo y malvado. Está esperando consumirme por completo».
Estas palabras enviaron un frío horror por mi espalda. Era como si lo que temía fuera cierto. No podía permitir que esto sucediera. Necesitábamos actuar y hacerlo rápidamente. Tenemos que volver a donde lo encontraste, dije, y me costaba creer lo que decía. Quizás este lugar nos ayude a entender cómo levantar esta maldición. ¿Quién te dio este amuleto? Su rostro se congeló, como si no quisiera recordar. Era un cliente, dijo finalmente en voz baja. Parecía extraño. No le presté atención entonces, pero ahora. Dijo que era un regalo. Pensé que era simplemente una hermosa decoración. No lo sabía. No entendía que dentro había oscuridad. Me di cuenta de que no había más tiempo para pensar. Tuvimos que volver a donde empezó todo. Desde que supe la verdad sobre el amuleto, la situación comenzó a deteriorarse a un ritmo alarmante. Al principio, Esmeralda simplemente llegaba tarde a casa del trabajo y me explicaba que se trataba de proyectos o reuniones adicionales, pero yo sabía que algo andaba mal. Sus ojos, cuando regresó a casa, parecían extrañamente vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. Y esta fue solo la primera señal. Una noche me desperté por un ruido extraño. Me levanté de la cama y vi que Esmeralda no estaba. La encontré en la cocina, estaba de pie junto a la mesa, rodeada de velas, sus manos se movían lentamente y sus labios susurraban algunas palabras incomprensibles. ¿Fue un ritual? Me quedé en shock. No sabía qué hacer, quedarme quieta y mirarla o intentar interrumpirla. Mi corazón latía con fuerza y por un momento me quedé paralizado, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Esmeralda? Estallé. Ella se estremeció y se dio la vuelta. Sus ojos estaban salvajes, llenos de rabia. Su rostro se contrajo en una mueca de ira, como nunca antes había visto. En ese momento ella no era ella misma. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Es por el amuleto, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No entiendes nada? Gritó, su voz cortando el silencio de la noche. No es asunto tuyo. Fuera de aquí. Este estallido de agresión me sorprendió. Esmeralda nunca antes me había levantado la voz. Ella siempre había sido tranquila y reservada, pero ahora frente a mí había una mujer que apenas reconocía. No era solo ira, estaba presa de algún tipo de obsesión maníaca. Esmeralda, por favor, ¿estás loca? ¿No eres tú, es el amuleto haciéndote algo? ¿Debes quitártelo? Ella se quedó paralizada, su respiración se aceleró. Por un momento pensé que la había alcanzado, pero luego sus ojos se llenaron de ira helada nuevamente. Ella dio un paso hacia mí y yo retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No lo entiendes, Sergio. Este amuleto me da fuerza, susurró, su voz volvió a volverse tranquila, pero extrañamente siniestra. Finalmente encontré lo que siempre quise. Veo el mundo tal como es. Y tú, simplemente tienes miedo de lo que no entiendes. Sus palabras me confundieron. Hablaba como si estuviera obsesionada con la idea de algún conocimiento superior que aquellas malditas joyas le habían revelado. Y cada día esta obsesión no hacía más que crecer. Pasaba cada vez más tiempo sola, encerrándose en una habitación donde susurraba algo en un idioma incomprensible. A veces la oía llorar y a veces la oía reír, pero cada vez que intentaba intervenir, ella se encerraba o explotaba de rabia. Un día llegué a casa más temprano de lo habitual y la encontré en estado de trance. Estaba parada en el centro de la habitación, rodeada de extraños símbolos dibujados con tiza en el suelo. Sostenía un amuleto en sus manos, tenía los ojos cerrados y sus labios susurraban algo ininteligible. Me quedé helada, sin saber qué hacer. «¿Esmeralda?», dije en voz baja. Pero ella no respondió. Su cuerpo parecía haberse convertido en piedra y tenía miedo de acercarme. En ese momento me di cuenta de que la estaba perdiendo por completo. Estaba atrapada. El amuleto tomó su alma, convirtiéndola en rehén de este antiguo mal. Estos cambios progresivos en su comportamiento se volvieron insoportables. Ya no podíamos hablar normalmente. Todo lo que vi fue la lenta y dolorosa transformación de mi amada esposa en la criatura que nunca fue. Los rituales nocturnos se convirtieron en su ocupación constante. Podría desaparecer durante varias horas, regresar con los ojos llenos de una especie de oscura determinación y decir que todo cambiaría pronto. Pero sabía que no podía esperar más. Este amuleto no solo la consumió a ella, también podría consumirme a mí si no hacía algo. No podía esperar más. Anoche escuché a Esmeralda realizar sus rituales nuevamente, su suave susurro me hizo temblar. El amuleto no solo la cambió,
sino que absorbió por completo su mente y su alma. Me di cuenta de que si no hacía nada, la perdería para siempre. La única salida que vi fue destruir este maldito objeto, romper su conexión con nuestras vidas. A la mañana siguiente, cuando Esmeralda salió a trabajar, encontré el amuleto en su mesita de noche. Estaba fría al tacto, como si estuviera absorbiendo todo el calor a su alrededor. La piedra con los símbolos antiguos brillaba en mis manos, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Lo tomé y, sin dudarlo, me dirigí al sótano donde guardaba las herramientas. Planeaba romperlo. Se suponía que el metal del pesado martillo en sus manos sería el punto final de esta historia de pesadilla. Sentí miedo y determinación luchando dentro de mí, pero no vacilé. Colocando el amuleto en el piso de concreto, levanté el martillo y golpeé la piedra con todas mis fuerzas. Pero en lugar de romperse, el amuleto emitió un sonido espeluznante y resonante, como si hubiera golpeado carne viva. Me quedé inmóvil. La piedra no se agrietó, ni siquiera mostró ningún indicio de daño. Yacía allí, tan frío e inaccesible como antes. De repente me sentí mal. Mi cabeza empezó a dar vueltas, mis sienes empezaron a palpitar. Escuché una voz, un susurro, penetrar en mi mente. No era la voz de Esmeralda, era otra persona, algo antiguo, oscuro. ¿No lo entiendes?, susurró una voz dentro de mí. Él siempre estuvo ahí. Me invadió el horror. Esto estuvo mal. Tuve que romperlo, deshacerme de este mal, pero el susurro en mi cabeza no disminuyó, sino que se hizo más fuerte. Él te pertenece, Sergio, siempre ha sido tuyo. Presa del pánico, dejé caer el martillo y recogí el amuleto, con la esperanza de lanzarlo lo más lejos posible. Pero cuando me dirigí hacia la puerta, mi mano se detuvo por sí sola. No pude. Algo me estaba frenando. Sentí el frío de la piedra penetrar mi piel, sus cadenas parecían vivas, envolviéndose alrededor de mi mano. Y entonces oí crujir la puerta detrás de mí. Me di vuelta bruscamente y vi a Esmeralda. Estaba parada en el umbral del sótano, su rostro era impenetrable, pero una extraña mezcla de comprensión y espeluznante calma brilló en sus ojos. No puedes simplemente deshacerte de él, Sergio, dijo fríamente, como si supiera lo que estaba tratando de hacer. Este amuleto es parte de nosotros. Lo sientes, ¿verdad? Él siempre estuvo con nosotros. Primero conmigo y ahora contigo. ¿Qué quieres decir? Susurré, incapaz de apartar la vista de sus ojos, llenos de oscuridad. Caminó lentamente hacia mí, su mano descansando suavemente sobre el amuleto que todavía sostenía. Descubrí la verdad. No es solo una maldición, Sergio. Esta es nuestra familia. Nuestra historia. Mi bisabuelo, tu abuelo, ellos lo sabían. Este amuleto se transmitió de generación en generación, eligiendo cada vez un nuevo propietario. ¿Pensaste que esto me llegó por accidente? No. Él me eligió para eventualmente venir a ti. Mis pensamientos estaban confusos y de repente me di cuenta de que algo me empujaba hacia esta piedra. Lo único que quería era deshacerme de él, salvar a Esmeralda, pero ahora me parecía que yo mismo no podía dejarlo ir. No podía quitar la mano del amuleto. Se convirtió en parte de mí, como mi propia carne. Él no solo nos quiere a nosotros, continuó Esmeralda. Nos exige. Y ahora su elección eres tú. Intenté alejarme, pero mis piernas parecían estar clavadas en el suelo. La voz en mi cabeza se hizo más fuerte, su susurro penetró cada rincón de mi conciencia. Siempre fuiste parte de esto, Sergio. Nunca escaparás. Y entonces me di cuenta, esto no es solo una maldición sobre Esmeralda. Era algo más y me arrastró al abismo junto con ella. Ambos fuimos víctimas de algo antiguo e inevitable. En ese momento, sentí que el amuleto se calentaba y luego se congelaba nuevamente. Toda la casa quedó sumida en un profundo silencio y me di cuenta de que el camino de regreso estaba cerrado. Después de esa noche todo cambió. Pensé que el amuleto solo afectaba a Esmeralda, pero pronto comencé a notar cosas extrañas en mí. Al principio eran pequeñas cosas, pesadillas que no podía recordar del todo, pero cada vez me despertaba sudando frío y sintiendo una extraña pesadez en el pecho. A veces, cuando me acercaba al espejo, sentía que no me estaba mirando. El rostro en el reflejo era el mío, pero algo extraño brilló en mis ojos, como si alguien más estuviera mirando desde adentro. Cada día notaba más y más que mis pensamientos se confundían. Cosas simples como trabajar o hablar con alguien me resultaban difíciles. Poco a poco empezó a convertirse en obsesiones. Pensaba constantemente en lo que le pasó a Esmeralda, y lo peor era que cada vez más me sorprendía queriendo tocar el amuleto también. Su misterioso poder me atrajo,
aunque sabía que era peligroso. Una noche me desperté en completa oscuridad. Me senté en la cama, mi respiración era inestable, mis manos temblaban. Tuve una pesadilla otra vez, pero esta vez fue demasiado real. Me paré al borde del abismo, sosteniendo el amuleto, y Esmeralda estaba abajo, en el abismo, estiró sus brazos hacia mí y me gritó que saltara tras ella. Y lo peor es que quería hacerlo. Cuando me miré las manos, estaban agarrando la cadena de la que colgaba el amuleto. No recordaba cómo lo tomé. Un pensamiento latía en mi cabeza, él te eligió. Escuché susurros, los mismos que la noche que intenté destruirlo. Pero ahora fue mi susurro. Desde que tomé el amuleto, nunca me ha abandonado. Dondequiera que estuviera, sentía su presencia. Comencé a notar que me seguían sombras extrañas. Me seguían a todas partes, al trabajo, a casa, incluso en la calle. Miré a mi alrededor, pero cada vez solo veía vacío. Pero el sentimiento no desapareció. Era como si algo o alguien me estuviera observando, esperando el momento en que finalmente me rendiría. Esmeralda apenas me hablaba ahora. Ella me miraba desde lejos, con una extraña sonrisa en su rostro, como si supiera algo que me era inaccesible. Me pareció que ella ya había pasado por esto y ahora me tocaba a mí. Una noche me di cuenta de que estaba perdiendo el control. Estaba caminando por el pasillo y accidentalmente me miré en el espejo. Mi figura en el reflejo permanecía inmóvil, pero los ojos no eran mis ojos. Había en ellos un brillo helado, algo oscuro y sobrenatural. Me quedé inmóvil, como si la realidad a mi alrededor comenzara a resquebrajarse, como un espejo a punto de romperse en pedazos. En el espejo vi mi reflejo acercándose lentamente a mí, aunque yo estaba quieto. Fue insoportable. Estaba al borde de la locura. Desesperado, decidí que la única salida era destruir completamente el amuleto. Lo tomé, helado, y me dirigí a la estufa de la cocina. Se suponía que el fuego nos limpiaría de este mal. Arrojé el amuleto a las llamas, esperando que esta vez se rompiera. Pero en lugar de disolverse en el fuego, la piedra solo brilló. Y de repente la habitación se llenó de un sonido sordo y espeluznante, como un grito del mismísimo infierno. Y entonces lo sentí. Algo se movió dentro de mí, como si la oscuridad que vivía en el amuleto finalmente hubiera encontrado un hogar en mí. Había un vacío en mi pecho, como si estuviera perdiendo algo importante. Un pensamiento pasó por mi cabeza del que no podía deshacerme: esto no es el final. Esto es solo el comienzo. Corrí al baño, corrí hacia el espejo, esperando verme, pero había alguien más allí. Una criatura me miró con los ojos vacíos y llenos de oscuridad. Mis rasgos faciales estaban distorsionados, como si fuera solo un caparazón con otra entidad viviendo dentro. Ya no era yo mismo. El amuleto no solo nos conectó con la oscuridad, sino que nos hizo parte de ella. Intenté gritar, pero no sirvió de nada. Los susurros en mi cabeza se hicieron más fuertes, llenaron todo el espacio dentro de mí. En ese momento me di cuenta de que al destruir el amuleto no me había liberado ni a Esmeralda ni a mí. Liberé el poder que ahora me capturaba. Ahora cuando me miro al espejo ya no me veo. Me convertí en la nueva encarnación de esta fuerza oscura.